instituto de las 16 a las 10. ¿Qué hora terminaste, Jorge? 19 horas aproximadamente. Y la gente bien, muy, muy copada. Mirá qué palabra, copada. Qué palabra vieja. Eso pues voy a tener que actualizar el vocabulario. Claro, sí, esto no va. Estamos en la sala VIP. Claro, esto denota los años. No, bueno, la gente feliz, tranquila, ¿viste? No, los pibes ya no usan esas palabras. Gustó mucho lo que charló. Es más, estuvimos hablando de futuros proyectos con Jorge para tener acá orientado no solamente a los terapeutas en general, sino a profesionales también en el área de salud. Y bueno, hoy estuvo trabajando en terapia directamente durante todo el día, así que lo explotamos en la ciudad de Rosario, pero la gente muy feliz. Y tuve mensajes de agradecimiento por el trabajo que hizo, así que bueno, bien, o sea, vale mucho el trabajo que ha hecho y la experiencia y el conocimiento que tiene. Perfecto, hecha la presentación, ahí te presentó el currículum vitae, más o menos tuyo, algo dijo. Yo te doy la buenas tardes y te agradezco mucho estar acá. Bueno, buenas tardes a la audiencia y gracias Pablo, gracias a vos también por permitirme poder expresarme a través de este medio. La idea es en lo posible difundir este tipo de terapéuticas porque obviamente, como hablábamos ayer en la charla, es un nuevo paradigma y no es una cosa que podamos guardar, es una cosa muy interesante que tiene muy buenos resultados. Yo en realidad comencé siendo psicólogo social, estudié psicología social, luego me perfeccioné en psicodrama también en la escuela de Tato Pavlovsky y a posteriori estudié, digamos, el profesorado de psicología en el Instituto Science en Lomas de Zamora y estudié en la línea del doctor K. Bowley el tema de terapia regresiva. Eso es básicamente como yo fui empezando. La terapia regresiva, por eso yo te aclaraba hoy que no necesariamente es a vidas pasadas, si bien es una de las formas que aparecen, pero la terapia regresiva tiene la gran virtud de poder lograr que la persona esté en lo que nosotros denominamos estado expandido de conciencia. Es decir, no se trabaja con hipnosis, ¿no? Ericksoniana, ¿no? Hay otras líneas que sí lo hacen, y la persona entra en un estadio, digamos, intermedio entre la vigilia y el sueño. O sea, la conciencia no solamente tiene dos estadios. Y está en estado semiconsciente, digamos. Claro, es un estado alfa en el cual la persona puede contactarse con experiencias que vienen directamente del alma. Y acá viene el tema de la cuestión, ¿no? Como algunos pueden saber, psicología quiere decir estudio del alma, paradójicamente. Psique es alma y logía es estudio, ¿no? Lo que pasa que la psicología, que en sí es una rama que salió de la filosofía, en pos de acercarse a entender los procesos psíquicos, se tendió más hacia el lado de la neurología, abandonando un poco estos orígenes, ¿no es cierto? Pero la terapia regresiva, nosotros decimos, eso sí, que es un nuevo paradigma, como lo fue así para Freud, cuando empezó a hablar, por ejemplo, en 3 ensayos de sexualidad infantil, y casi le tiran tomates en una convención, ¿no? Se le levantó el 50% de los psiquiatras también se fueron. Claro, se fueron directamente y que este tipo está loco, está hablando de que un chico tiene sexualidad. No, vámonos de acá. Entonces, como todo nuevo paradigma, hay un tiempo en que conviven las dos ideas hasta que una idea comienza a tomar más valor, se va demostrando empíricamente algunas cuestiones que aparecen y se va imponiendo, ¿no? Esto es muy duro de lograr porque si bien yo conozco cuál es la formación, por ejemplo en la UBA, y él me comentaba que acá también es muy psicoanalítica la formación. Sí, totalmente. Entonces, cuesta aceptar un nuevo paradigma que hable de estas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando la persona está en estado expandido de conciencia, ¿qué logra? Logra que el alma se conecte y pueda trabajar. La que trabaja es el alma, decimos en terapia de regresiones, no es el consciente, ¿okay? Entonces, ¿qué experiencias pueden aparecer? Siempre alguna experiencia traumática que tenga que ver con un hecho dejado en el registro psíquico de la persona, pero que en este caso, a diferencia del psicoanálisis, que sí habla de algo que tiene que ver con
un trauma o con alguna cuestión que después se dispara a través de lo que llamamos el factor actual desencadenante, ¿no? Un síntoma. Acá también se entra a través de un síntoma. ¿Y qué pueden aparecer? ¿Qué experiencias pueden aparecer? Puede aparecer una experiencia en la vida de la niñez de la persona. Sí. Algo que estaba reprimido, podríamos decir, ¿no? Desde el psicoanálisis. Puede aparecer una experiencia intrauterina, es decir, algo que pasó en la panza de mamá. La vida en la panza de mamá no es neutra, sino que el bebé recibe todo lo que sucede en el exterior. Y puede aparecer, acá sí, una experiencia en vida pasada. ¿Correcto? Esto es básicamente el esquema general. Hay algunas otras cosas que ayer en la charla las fuimos dando, que son importantes y que aparecen con frecuencia. Pero básicamente es esto de lo que se trata. ¿Y qué es lo que sucede? Acá hay que ver un poquito cómo son las cualidades del alma para poder entender, ¿no? El alma obviamente es atemporal, exactamente igual que el concepto freudiano sobre el inconsciente. Atemporal, ahistórica, ¿tá? Entonces, ¿qué sucede? Para el alma la línea es una sola línea en la cual se va moviendo y entra en un cuerpo, ese cuerpo vive, muere, va a lo que se denomina espacio entre vidas, el cuerpo encarna en otro cuerpo, muere. Con esto nos estamos arrimando a un concepto con el cual yo tuve que amigarme, que no lo conocía, que es el concepto de reencarnación. ¿No? O sea, hay evidencia en el relato de los pacientes, por la cual uno termina diciendo, bueno, esto tiene que ser así, porque hay muchos pacientes que hablan de esto. Si no, sería imposible hablar de una vida pasada. ¿Qué sucede en una vida pasada? El alma puede fragmentarse y hay un atrapamiento de energía en el hecho traumático. ¿Correcto? Como el cuerpo generalmente con el hecho traumático muere, esa impregna, digamos, energética queda grabada en el alma. Cuando esa alma entra en otro cuerpo, hace síntoma en el aquí y ahora. De lo que se trata la terapéutica es de poder desatrapar al alma de esas experiencias en la cual está. Inclusive, al final de la regresión, cuando se va terminando, se lo hace pasar al paciente por la muerte en esa vida, que la vaya describiendo paso a paso todo lo que fue sucediendo, hasta inclusive el momento en que sale del cuerpo y va a la luz. Preguntas. Sí. Empezamos una pregunta, así nos vamos desandando, o me voy desandando yo. ¿Cómo diferencia que eso es una cuestión del alma y no una cuestión, digamos, de una fantasía mental de la persona? Bueno, es una pregunta que frecuentemente aparece. En realidad la única respuesta que yo tengo son los resultados. Es decir, te podría contar muchos casos ahora en los cuales la persona viene con determinada problemática en esta vida y se encuentra con algo que tiene que ver con eso en otra vida, se sana por el proceso terapéutico y eso desaparece. Muchas veces el paciente, en lo que denominamos post-regresión, es decir, el encuentro que se hace después de la regresión, viene y te dice, che, esto no lo habré inventado, yo no. Como el ejemplo que daba ayer, por ejemplo, de una persona que tenía una fobia a los ascensores y aparece en una regresión contando que está en una batalla, en esa batalla los vencen y los entierran vivos a toda esta gente, ¿correcto? Entonces, la fobia al ascensor, ¿por qué venía? Porque el factor actual desencadenante, es decir, el ascensor, se parecía a una forma de encerramiento. Totalmente. Por lo tanto, el inconsciente disparaba la fobia. Transitado terapéuticamente, en una sesión le desapareció la fobia a la persona. Si la persona viene y te dice, mira, che, esto yo no lo habré inventado, esto no será un producto de mi imaginación, yo le contesto, ¿cuáles son los resultados? ¿Vos seguís teniendo la problemática X que tenías? Eso es verdad. No. Es decir, que a los fines terapéuticos, más allá de que sea un invento o no, sirve si la persona sacó ese bloqueo. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pruebas tendríamos nosotros para decir esto es producto de vidas anteriores? Bueno, hay personas que se han dedicado, como por ejemplo Brian Weiss, a investigar casos con lo que argumenta el paciente en regresión. A mí hay pacientes que hoy, sin ir más lejos, una de las regresiones me dijo en qué año estaba, cómo se llamaba, ¿no? O sea, el alma en ese momento está en esa situación puntual. A veces me hablan en otro idioma, este efecto se llama con X xenoglosia, hablan en otro idioma que no conocen en vida consciente.
¿tá? Entonces, estas son pruebas bastante interesantes para tener en cuenta, ¿no? Ahora, a veces cuentan un evento en el cual encuentran familiares de esta vida en esa vida con otro rol. Por ejemplo, que me di cuenta que ahora yo soy la mamá de mi papá de esta vida. Sí. Porque las almas reencarnan en grupo. ¿Eso te pasó? Sí, ¿Te pasó sí, en... un montón de veces. Un montón de veces. Entonces, a los efectos terapéuticos, digamos, a mí no me cuestiona mucho el pensar, o sea, mientras que el resultado, y tengo para contarte casos, pero ayer conté un par de casos muy interesantes, que ilustran un poco todo esto, ¿no? Que prácticamente yo ya no me cuestiono más, porque he tenido muchos casos y ya realmente no, es una cosa que no me la cuestiono, ¿no? Yo creo lo que estás diciendo y creo mucho en la reencarnación. Yo tengo que ponerme también en el lugar de la persona que está escuchando y está diciendo, bueno, sí, pero a ver cómo diferenciar un poquito si esto es cierto o no. Por ejemplo, Sí, suponete una persona que hace una regresión y va a 1500 años atrás. sí. ¿Sí? Esa persona está compenetrada en esos 1500 años atrás, está, digamos, viviendo esa situación histórica que se está viviendo en ese momento, o es una mezcla. Por ejemplo, yo me voy 1500 años atrás y te digo, yo nací en, no sé, en Noruega, ¿sí? Te describo el lugar noruego y te describo las cosas que están ahí, estoy ubicado en ese momento en lo que está ocurriendo en el alma. Sí. Si es así, y le hacía una pregunta, por ejemplo, ¿ves algún auto por la calle? ¿Esa persona qué te diría? Generalmente, como el alma es atemporal, el alma vivió esa experiencia que la persona está relatando en vida actual. Por lo tanto, cuando la persona se encuentra en estado expandido de conciencia, la persona está viviendo exactamente eso que está describiendo. Está ahí. Es decir, que no está acá, en el 2017. No, pero está con conciencia abierta. Es decir, Ajá. si me dice, Jorge, necesito ir al baño, por ejemplo, Sí. muy bien, se hace un procedimiento, va al baño, vuelve, se hace otro Sí. procedimiento, entra y se acabó. No pasa nada, digamos, ¿no? Algunas cuestiones se manejan con órdenes, ¿no? 1, 2, 3, voy a estar en tal lugar nuevamente porque se fue de ese lugar. Y vuelve a ese lugar, ¿está? Entonces, ¿cómo es ese lugar? Me preguntas. Contame qué ves. Bueno, veo casas antiguas. ¿Cómo estás vestida? No sé, a ver. Pero no es tan automático, ¿no? Van saliendo de a poco. Tengo sandalias, tengo una ropa medio andrajosa. Ajá, ¿cómo está vestida la gente a tu alrededor? Así, con esta misma característica. Bien, ¿y qué va sucediendo? Y aparecen soldados que vienen a invadirnos. Algunos te describen cómo son las armaduras, te describen. He tenido un caso donde me describió la bandera de los opositores y después la buscó en internet la persona y la encontró. Una bandera de la Edad Media. Sí, que no es. No es que la conozcamos no nosotros es, ahora. Sí, no es familiar. Bueno, claro. Infinidad de casos. Infinidad de casos que a mí me dan a pensar, ¿qué pasa? El alma queda atrapada en esa experiencia traumática. Yo les he contado otro caso, por ejemplo, una persona que vino a consultar por dolores en la espalda, que biológicamente no tenía nada. Bueno, va en una regresión, va a una escena donde él estaba en momentos previos a una crucifixión, supuestamente en la época romana, donde primeramente le daban 100 latigazos. Bien, ¿qué sucedía? Los efectos de los latigazos en el campo astral de la persona seguían ejerciendo gravitación en el aquí y ahora. Una vez transitado terapéuticamente con distintos procedimientos que hay, desaparece el síntoma. ¿Por qué desaparece el síntoma? Porque como el alma está atrapada en esa experiencia, para el alma eso está sucediendo en el aquí y ahora. Sí. Por eso sigue disparando el síntoma. ¿Tá? Una vez que logro con algún procedimiento desatrapar el alma de esa experiencia, el síntoma desaparece. ¿Podés saber o podés deducir o a través de tu experiencia, ¿no? ¿Cuántas vidas recorre un alma? No se sabe eso. No se sabe. He tenido gente que se ha ido, por ejemplo, una mujer que me empezó a relatar una vida prehistórica, en la cual era un cazador, muy corpulento, muy grandote, de tez oscura, con pies muy grandes, con pies duros abajo, que podía caminar en la tierra sin ningún problema, en las piedras nada le causaba dolor. ¿Y qué le pasa? Hay un terremoto, me empieza a describir que hay un terremoto, cae en un pozo y su bronca era que no podía cazar más. Él era un cazador y bueno, eso le estaba repercutiendo en su vida actual. ¿Por qué? Porque la persona se dedicaba a los negocios.
¿Qué le pasaba en vida actual? Llegaba un momento en el cual estaba llevando adelante el negocio y el negocio se cortaba por algo. No podía seguir con ese, pero no por algo de afuera, por algo de adentro de ella. No podía seguir con el negocio. ¿Está? Como si estuviera en un pozo. ¿Está? Ahí viene la vinculación. Y me relataba lo que sucedía en voz baja, muy bajita, así. Estaba caído, abajo, quebrado en el pozo. Y ella sentía en el cuerpo actual todos los efectos de los golpes que se dio, de cómo cayó, todo. Ahora, esto es en cuanto a lo terapéutico, digamos. Aparecen algún otro tipo de experiencias también en terapia de regresiones. Y en este, como yo comentaba ya en la charla, en este tipo de experiencias que yo voy a relatar ahora, mucha gente no la creerá, pero bueno, es lo que sucede en consultorio, ¿no? La terapéutica se fue elaborando en base a lo que parecía en el consultorio, exactamente igual que hizo Freud. Exactamente igual. No la elaboré yo, ¿no? A mí me la enseñaron. Pero digamos, aparecen otro tipo de cuestiones que en este caso se denomina almas perdidas. Eso lo vamos a dejar para un ratito. Bien. ¿Te parece hacer un pequeño cortecito acá? Sí, sí. Y vamos a hablar de las almas perdidas. Esto que va surgiendo a través de esta experiencia. Lo bueno que tiene charlar con vos acá es que tenés experiencia, digamos, ¿no? Tenés toda un montón de consultantes que han estado con vos, además de una teoría. Uno, teoría de regresión y todo eso, bueno, puede encontrarla. Sí. Pero, digamos, tener esa experiencia vos te permite tener una impronta diferente en todo lo que está charlando. ¿Sí? Tema musical y volvemos, dale.